8:35 de la mañana. Nuestra invitada hoy es Itxaso Atutxa, presidenta del Bizkaiburu Batzar del PNV. Señora Atutxa, egunon. Egunon. Ha subido mucho el tono en las relaciones con Euskal Herria Bildu. No sé si eso, lo de elijan ustedes entre facha y demócratas, relacionarlos con las pintadas, ha alterado lo que es también la relación más o menos diaria, cotidiana, en el Parlamento o en otras negociaciones que se puedan estar llevando a cabo con Bildu. Creo que es precisamente a la inversa, es esa relación diaria la que lleva a esa elevación quizás del tono estos últimos días por nuestra parte, pero porque su tono estaba siendo no solo ya impertinente, sino maleducado, y yo creo que fuera de lo que es la crítica política dentro del ámbito de las instituciones. Estuvimos viendo, por ejemplo, la semana pasada estas declaraciones a las que se refería de Antonio Ortúzar del domingo pasado, pero es que el viernes, solo 2 días antes, en el Parlamento, el tono era el de EH Bildu, el que era prácticamente insoportable. Quiero decir que es un poco la consecuencia, o es relativamente la consecuencia de la actitud que ellos están teniendo en Parlamento, Juntas Generales, ayuntamientos, fiscalías, en fin. Sí, pero lo que dijo Arraiz en el Parlamento no dejaba de ser una cuestión de disputa ideológica y un debate más o menos normal en un Parlamento. Dice, ustedes han elegido el Partido Socialista y no nos han elegido a nosotros, luego por lo tanto quieren autonomismo. Que se puede estar de acuerdo o no, pero no tiene nada que ver con lo de las pintadas, ¿o sí? Espero que no, pero en cambio las pintadas tienen un lema muy parecido, prácticamente calcado a parte de las frases de una entrevista de Urruzuno en los medios de comunicación vascos. Por lo tanto, yo también haría referencia a eso. Es decir, ellos están calentando permanentemente su discurso, su actitud, y desde luego lo que nos están mostrando es ninguna, no sé si no tienen necesidad de acuerdos, pero ninguna voluntad de acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco. ¿Han hablado con ellos después de lo de las palabras del domingo y de todo lo que ha pasado o no? Creo que ha habido un cruce de mensajes entre ejecutivas, pero poco más. No creo que se haya hablado. Claro, como estaban además, se supone, trabajando para una nueva redacción del suelo ético, haciendo ustedes un poco de puente entre el Partido Socialista y la izquierda abertzale, ¿cómo queda eso? No, las conversaciones siguen. Ese es uno de los temas, de los muchos temas que se tratan en las reuniones bilaterales que se suelen hacer entre la ejecutiva de Sortu y el Euskadi-Buru Batzar. Es uno más de los temas. Yo creo que esa vía tiene que seguir abierta. Lo que no podemos hacer los partidos políticos es romper puentes, por lo menos en lo privado. Y como decía usted, la crítica política y la alternancia del discurso político en un parlamento se tiene que seguir dando. Pero yo creo que hay que seguir hablando con todo el mundo. Va a ser complicado, ¿no?, en periodo preelectoral. Mucho, y lo estamos viendo además ya por parte de todos los partidos, ¿no? Incluso con el Partido Socialista, con el que acabamos de llegar a acuerdos presupuestarios en las diferentes instituciones. Después la relación es difícil en muchos otros temas porque no tenemos acuerdos más amplios. Con el Partido Popular yo ya no sé cómo calificarlo, no encuentro la palabra, voy a intentar buscarla estos días, pero es insoportable. Lo es desde Madrid, desde donde se ignora absolutamente no ya lo que pide el Endacari, no ya lo que pide el PNV, sino incluso acuerdos mayoritarios tomados en la Cámara, en Gasteiz, en el Parlamento, y el PP de Vizcaya y de Euskadi pues está en esta derivada que imagino que, alentado también porque posiblemente tengan prospecciones electorales que les auguran muy muy malos resultados, pues están buscando un protagonismo que el electorado no les va a dar, ¿no? Permítame que vuelva un segundo a lo del suelo ético. ¿Cómo Sí. de maduro está eso? ¿Qué debe incluir? ¿Cuál es la pista, la clave que permita volver a activar esa ponencia? Bueno, la ponencia sigue estando ahí. Fueron los socialistas los que cuando el verano pasado salieron con una actitud además que no entendimos muy bien, porque en realidad no sé, lo que estaba ocurriendo en julio del año pasado no distaba mucho de lo que había pasado cuando ellos se integraron, pero es verdad que hay que seguir trabajándolo. Hay que trabajarlo también desde la parte de la izquierda abertzale, que sigue con una especie de reticencia primero al reconocimiento de lo ocurrido, a una aceptación del daño causado y desde luego a una petición expresa y clara a ETA de que cese definitivamente en su acción, ¿no?, y desaparezca como organización. Ya no sé muy bien exactamente cómo lo dijo, pero vino a decir, vamos a emplear términos que no son muy habituales en la izquierda abertzale para ver si de esta manera podemos ampliar la base de acuerdo. Yo creo que una voluntad de esfuerzo se les nota, ¿no? Pero ahora la tienen que materializar. Imagino que no es fácil, tampoco para la izquierda abertzale. Su transición está siendo, quizás nos pareció más rápida al principio y ahora les está costando digerir. Imagino que hay que hacer, como ellos alguna vez han dicho en alguna reunión, pedagogía interna. Bueno, imagino que están en esa fase, incluso a sus dirigentes les cuesta avanzar. Pero espero que, igual que se les pide responsabilidad a otros partidos, y me estoy refiriendo ahora al PSE y al Partido Popular, hay que pedírselo también a la izquierda abertzale.
porque ellos saben que un pequeño avance por su parte en este sentido puede provocar también el de otros. Al acordar los presupuestos con el Partido Socialista allá donde están gobernando, ¿descartaron automáticamente acuerdos en otros territorios donde no gobiernan o no? No, en absoluto. Porque esa es la interpretación en la que han coincidido tanto Bildu como el Partido Popular. Dicen, ustedes ya han arreglado lo suyo y ahora por cálculo electoral nos dejan a nosotros sin presupuestos. Es la interpretación que hacen los que han intentado dejarnos fuera a los demás. No lo hemos hecho, de hecho hemos mostrado nuestra voluntad negociadora, se ha hablado, se ha intentado llegar a acuerdos, pero las actitudes de los dos partidos, en Araba, la situación para el Partido Nacionalista Vasco era realmente difícil. Se había llegado a un acuerdo el año pasado y la voluntad de llegar este año a otro acuerdo ha sido manifiestamente negativa durante todo el año, que se ha dado un incumplimiento flagrante realmente de lo que se había acordado el año pasado. Y Bildu en este momento preelectoral prefiere estar sola. Una foto con el PNV no sé si le conviene. Y yo creo que es algo negativo al final para las instituciones el no tener presupuestos. Creo que hemos reiterado esta voluntad nuestra de que todas las instituciones vascas, o de propiciar acuerdos para que haya presupuestos entre las instituciones vascas, y de hecho yo creo que, siento ir siempre al mismo ejemplo, pero en Vizcaya llegamos a acuerdos incluso cuando no los necesitamos, aun teniendo mayorías absolutas. Es una cuestión de voluntades. Pero no tiene mucho sentido, ¿verdad?, que una institución decida no tener presupuestos para el año que viene. Cuando no se llega a un acuerdo después de un esfuerzo, pues digo porque no será el mal menor. No parece muy lógico. Sí. Lo ilógico es que eso sea de saque la opción de esa institución y, por tanto, la responsabilidad del partido político que la sustenta. Vizcaya podía haber tomado la misma decisión, con una economía muy saneada como tiene la Diputación de Vizcaya. En el último año de la legislatura, José Luis Bilbao podía haber decidido, prorrogar presupuestos como van a hacer otros. Y, en cambio, José Luis Bilbao ha demostrado que con una capacidad de acuerdo como la que está demostrando la Diputación de Vizcaya y el trabajo que se hace en Juntas Generales, 12 de 12 presupuestos en los últimos años, sin mayorías absolutas, han salido adelante con consensos trabajados. Es verdad que eso supone esfuerzo, hay que ceder, hay que acordar, pero somos partidos políticos y también se nos debe eso, o también le debemos eso a la sociedad. ¿Los acuerdos con el Partido Socialista suponen que se va a ir un poco más allá después de las elecciones buscando ese acuerdo global con el Partido Socialista si no hay mayorías o no? Yo creo que los acuerdos, desde luego, los que se han llegado, por ejemplo, por parte de la Diputación de Vizcaya y el Ayuntamiento de Bilbao, y espero que se vea también en algunos otros ayuntamientos vizcaínos, es solamente para los presupuestos. Yo creo que hay que esperar a ver cuáles son los resultados de las próximas elecciones, porque creo que pueden ser variables y además muy diferentes incluso a todas las prospecciones que tengamos. Dependen de tantos factores que no podemos medir en este momento, desde la irrupción de Podemos, la posibilidad de que haya independientes, la caída que parece importante de dos partidos como el Partido Socialista y el PP en Euskadi. Depende cómo queden luego las cifras, habrá que verlo, pero yo creo que hay una voluntad de llegar a acuerdos, pero va a haber una necesidad de llegar a acuerdos porque no va a haber mayorías suficientes. ¿Qué pasa con el Partido Popular? Que ha dicho, no encuentro palabra todavía para definir cuál es nuestra relación. ¿Qué está pasando con el Partido Popular? A mí me gustaría saber primero qué pasa dentro del Partido Popular, y no es cotilleo, es necesidad de saber qué le sucede para saber realmente cuál es la interlocución válida en este momento con el Partido Popular en Euskadi. Es verdad que fue muy convulso todo el proceso interno del propio Partido Popular con la elección de su presidenta, pero parecía que después de aquello, empezarían a organizarse. No solo no es así, sino que nosotros estamos sufriendo, por ejemplo, y ahora permítame que me remita solo a Vizcaya, una especie de desequilibrio interno del propio Partido Popular. Tenemos a un nuevo secretario general desatado, no sé si buscando una candidatura propia, con el único objetivo de salir en los medios de comunicación, que por cierto ya le empiezan a dar muy poco hueco, metiéndose con el PNV y intentando en una pelea con Bildu tener más protagonismo en los juzgados y en la fiscalía que la propia Bildu, y judicializando la política. Cuando no hay más argumentos políticos es la única vía que les queda. No tienen ningún respaldo por parte de la ciudadanía y buscan un protagonismo que en realidad no es representativo de su porcentaje dentro de Euskadi. De todo lo que ha pasado, ¿qué es lo que más les ha molestado? ¿La denuncia al exalcalde de Leioa?
No es tanto solo la denuncia, es la actitud. En un pleno, poco antes de que presentaran esta denuncia ante la Fiscalía, ellos votaron en contra de la moción de EH Bildu en el Ayuntamiento de Leioa, en la que se pedía precisamente elevar a la Fiscalía el expediente y las resoluciones de la ponencia de Pinosolo, del asunto de Pinosolo. Votan en contra y ya tenían preparada esa denuncia en realidad ante la Fiscalía. Bueno, están en una especie de chaladura sobre la judicialización de algunos asuntos, en el que además este señor, Javier Ruiz, es un especialista. Por cierto, se archiva todo lo que él presenta y nosotros estamos acostumbrados, tampoco es que nos preocupe en este momento mucho. Lo que pasa es que se está tocando también al final la dignidad de las personas. ¿Usted está convencida de que se hizo bien, se gestionó bien el asunto de... Mire, yo lo que estoy convencida es de que hay algo que no se ha incluido en la ponencia. Hay varias cosas que no se han incluido en la ponencia. Hay una ponencia que no recoge, por ejemplo, que hay 5 sentencias judiciales, hay 5 archivos judiciales, que hay resoluciones del Tribunal Vasco de la Competencia en ese sentido, en el que además explícitamente, es que solo hay que ir a ese documento que es oficial, no es del PNV, no es del Ayuntamiento de Leioa, en el que se excluye cualquier responsabilidad del Ayuntamiento de Leioa sobre el proceso y habla solamente de un problema entre las dos empresas. Es decir, ¿qué más tenemos que demostrar? Por cierto, ya hubo un intento de llevar a la Fiscalía este tema y la Fiscalía no lo aceptó. Por lo tanto, después de eso, y nada de eso se incluye en los trabajos de la ponencia, que curiosamente tiene además la presidencia del Partido Socialista y la participación del PP y de Bildu. También estuvimos nosotros. Es muy curioso, es muy sectaria esa resolución de la ponencia, donde sí aceptamos, por cierto, permítame, el que hubo y se hizo en pleno una reprobación de la labor del alcalde y de un concejal en aquel momento. Pasó por pleno, por cierto, como también ha sucedido en el Ayuntamiento de Gasteiz, con el que ahora es ministro y fue alcalde en su momento. También EH Bildu en aquella comisión presentó una moción para llevar a la Fiscalía aquel tema que afectaba a Maroto y a De Andrés, y el Partido Nacionalista Vasco se mostró en contra, votó en contra porque nos parecía que el ámbito de resolución de aquel tema era el municipal y la comisión que se había creado. ¿Tiene el PNV muchos asuntos vivos en los tribunales ahora? Porque se han ido archivando bastantes de las denuncias que había. Se han ido archivando todas menos las que nos quedan abiertas, que yo espero que vayan llevando. Últimamente como de 4 o 5, ¿no? Sí, y ahora tenemos abierto el tema más candente, posiblemente el de Alonsotegui, que también es muy curioso. El juez admite una denuncia de concejales de EH Bildu sobre la gestión de Alonsotegui Eraikis, que, por cierto, solo meses antes, nosotros, a propuesta de nuestro alcalde en Alonsotegui, pedimos al Tribunal Vasco de Cuentas que se audite esa sociedad. Si eso no es suficiente transparencia, yo de verdad me debí de perder alguna clase. ¿Usted cree que le sale rentable todo esto? No digo al PNV, quien pone la denuncia. Parece que de momento sí, porque si no, no seguirían por esa vía, ¿no? Y sobre todo, me gustaría también hacer una pequeña reflexión sobre que cualquier denuncia de este tipo se acepta. Los jueces, con la cantidad de trabajo que tienen, tramitan algunos de estos asuntos que terminan archivándose. No sé si le sale rentable o no políticamente, no sé cuánto le importa esto a la ciudadanía, pero es un desgaste, por cierto, es un coste económico también, incluso para la administración pública, es decir, para los bolsillos de todos nosotros y nosotras, importantísimo. A lo mejor también eso tendría que tener un tipo de responsabilidad. ¿A qué le parece esto de la reapertura de Edesa para cerrarla? Pues la noticia ha sido muy dura, yo la he tomado como muy dura. Es verdad que si el volumen de trabajo de Edesa se recoge luego y se queda en una empresa en Euskadi y los trabajadores van a seguir teniendo viabilidad en una empresa de Euskadi, aunque sea en Vergara, pues sería menos malo, pero tampoco estamos viendo eso. Lo que veo es que aquel plan industrial que nos decían que se iba a presentar, no solo no se ha presentado, sino que esto es en realidad un parche, es una vía intermedia para hacer, creo que eran 60.000 términos, pero con 40 trabajadores, y después deslocalizar, podemos decir, la empresa. Bueno, no hay un plan industrial serio, no lo ha habido en ningún momento, me parece, y es una muy, muy dura noticia para la zona, para Vizcaya. Si lo es para Vizcaya, lo es para Euskadi, y sobre todo cuando sí hubo una opción de que Vizcaya pudiera tener esa planta abierta. Eso es lo que le iba a decir, porque había una oferta chilena que parecía que estaba bastante avanzada y que sí veía viable la planta. Por eso no se entiende muy bien que, estaba hablando avanzada, de una cuestión objetiva...
estaba avanzada y lo había hablado incluso con las empresas que se estaban presentando al concurso, ¿no? Y iba de la mano de un fondo de inversión importantísimo chileno, absolutamente solvente, y por otra parte eso no excluía además que pudieran también aprovecharse de la oferta que la Diputación de Vizcaya había hecho de un plan de ayuda, que es una vía que tienen también otras empresas, con la función esta de la mochila. Bueno, lo que no ha habido parece es un plan industrial real para la fábrica en ningún momento, y los planes de viabilidad que se habían presentado no han sido tenidos en cuenta por Cata, ni siquiera con la nueva dirección que acaba de ser ahora nombrada. Pues Itxaso Atutxa, presidenta del Bizkaiburu Batzar de PNV, le agradezco mucho que haya estado aquí esta mañana. Eskerrik asko. Se voy.